República de los Ríos. Dulce patria recibe los votos. Muy buenos días. Víctor Godoy, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un nuevo República de los Ríos, 8 de la mañana con 31 minutos. Hacía tiempo que no partíamos puntuales, ¿eh? La pandemia nos tenía un poco lentos de madrugada. Sí. Oye, Víctor, bienvenido. Queríamos iniciar hoy día la conversación. Los días martes habitualmente tenemos, y lo vamos a tener también el día de hoy, la participación en Radio Universidad Austral de Chile de un panel de comentarios internacionales a cargo de un grupo de profesores. Tú nos adelantarás quién va a estar con nosotros. El dueño de casa en este horario siempre es el profesor Andrés Valenzuela. Vamos a estar con él, supongo, a eso de las 9 de la mañana, pero queríamos anticipar la conversación del día de hoy a propósito de lo que está ocurriendo en Valparaíso, la discusión en torno a la eventual posibilidad de rescatar de nuestros ahorros provisionales un 10% para enfrentar las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia, académicas para algunos también, es cierto. Pero bueno, esas no se enfrentan con recursos. Las dificultades económicas ocasionadas por la presencia de la pandemia. Y queríamos hacerles de una perspectiva distinta, ¿ah? Sabemos que son muchos los puntos de vista, las perspectivas, las aristas, como suelen decir los medios de comunicación que se están discutiendo. Eh, Mira, nos han invitado a conversar con un representante de la Unión Portuaria. La verdad es que la Organización de los Trabajadores del Puerto para mí sigue siendo materia de reporteo. Vamos a conversar con César Luna desde Iquique, fíjate, a propósito de la actitud alerta con la que ellos quieren esperar lo que es el resultado de la votación. ¿Tú tienes alguna noticia, Víctor, o iniciamos rápidamente la conversación con César? No partamos, yo estoy aquí atento. Ya, César, bienvenido. ¿Me estás escuchando? Sí, fuerte y claro. Bueno, Hola, buenos días, pues César. Te anunciaba yo esto, te decía, lo conversábamos también por teléfono brevemente, digamos, para mí la Organización de los Trabajadores Portuarios sigue siendo materia de reporteo, tengo harto que aprender todavía, sé que tú estás en Iquique, que eres parte de las vocerías y de las representaciones nacionales que agrupan a los distintos sindicatos de trabajadores de los puertos de Chile, sindicatos bastante activos por lo demás, siempre tienen una posición política respecto de los temas relevantes que se discuten en este país. En esta oportunidad, la posibilidad de que el Congreso, el Congreso, perdón, apruebe la posibilidad de rescatar parte de nuestros ahorros provisionales para enfrentar las dificultades económicas impuestas por la presencia del COVID-19. Cuéntanos, César, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, me presento yo personalmente, Sí. César Luna, soy el secretario del Sindicato 2 del puerto de Iquique. Nosotros estamos adheridos a la Unión Portuaria de Chile. Años atrás fui parte de la vocería representando Iquique. Ahora soy parte de la IDC, coordinador de IDC de América Latina y el Caribe. Estoy a cargo de los IDC en español, Consejo Internacional de Actividades Portuarios. Uh-huh. Bien. Y bueno, aparte quiero hacer un saludo voy a tomar un poquito las palabras, hacer un saludo al sindicato de Unimark. El sindicato de Unimark en Iquique y en Arica se encuentran en negociación colectiva y están movilizados, llevan cerca de 10 días ya en huelga. Chuta. Y bueno, lamentablemente no todos saben, pero sí, la noticia no es tan importante quizá en estos momentos, pero los compañeros están en un momento muy complejo. Estamos en una pandemia, el supermercado cerrado, una negociación colectiva que tenía que haberlo solucionado en la mesa y no se llegó a acuerdo. Pero bueno, harta fuerza a los compañeros y ojalá puedan sacarlo adelante, ya que también hay familias que están afectadas en su negociación. Uh-huh. Bueno, como ya saben, no sé si vieron ayer el comunicado de la Unión Portuaria, volvemos a informar, a alarmar a las autoridades de gobierno de que nos vamos a movilizar desde el día de la discusión hasta la votación, que
si no me equivoco va a ser el día miércoles. Y bueno, netamente es que el gobierno, o sea, nuestra actitud al rechazo de lo que ha hecho el gobierno es la actitud que ha tomado. Bien, todavía no entrega una ayuda digna. Las medidas sanitarias que desde que se inició la pandemia han sido nefastas. Lo han tomado paso a paso, día a día, cómo va evolucionando, y lamentablemente el gobierno no se está haciendo cargo real de lo que está pasando a nivel país, entregándote ayudas súper precarias, como entregarte un cajón familiar, que prácticamente ese cajón es como si fuese esos cajones que te entregan a fin de año en las empresas. Bien. Y bueno, hacer también la Unión Portuaria, siempre hemos estado en todos los movimientos a nivel nacional. Hemos hecho movilizaciones desde que se inició la campaña de la norma AFP, en el estallido social también estuvimos movilizados, estuvimos cerca de 4 días movilizados, pero también es un desgaste, porque no fue un desgaste en el tema del estallido porque estuvimos solos. O sea, los demás gremios, como por decir mineros, transportistas, agrícolas, no tuvimos el 100% del apoyo. Y creo que fue el momento de que pudiéramos haber hecho un cambio real, pero no se hizo. Pero bueno, ahora vemos lo que está pasando en el país y no nos queda otra que tomar estas acciones, porque vemos que nos estamos dando cuenta que las autoridades no nos están escuchando, no están dando la ayuda real que necesita el pueblo. O sea, te suben la luz, tienes que pagar igual la luz, el agua, aunque la fórmula que te dieron es que no tienes que pagar ahora, pero lo puedes una vez que se levante la pandemia, o sea, una vez que se levante la alerta de estado de emergencia, eso lo vas a poder pagar en cuotas, pero después la gente no va a tener cómo. Hay muchos despidos, hay gente que le está bajando el sueldo, en los puertos en Chile está bajando la carga, está bajando muy fuerte la carga. En Arica llevan cerca más de una semana que no están trabajando, que no hay un barco. En Iquique la semana pasada hubo un solo barco, y eso va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque los rebrotes siguen, los empresarios no están comprando mercadería. Imagina la zona, nosotros en Iquique tenemos la franca cerrada en estos momentos, y para nosotros es fundamental la zona franca, porque también desde ahí hacen la transferencia con las cargas bolivianas, con las cargas paraguayas, argentinas. Entonces es preocupante, es muy preocupante lo que está pasando a la fecha. Sí, César Luna, dirigente de los trabajadores portuarios de Iquique, desde Iquique, mira, conversando aquí. Nosotros estamos en Valdivia, acá está lloviendo, no sé cómo estará el clima allá en Iquique, supongo. Aquí está nublado en estos momentos. Ya, nublado, pero eso no significa que tenemos una temperatura siquiera cercana, supongo, a la que tenemos aquí en Valdivia. No, César, cuéntanos, ¿qué significa este estado de alerta en el que se declaran, de movilización en el que se declaran ustedes, que, digamos, cuál es la envergadura, la presencia a nivel nacional de la Confederación de Trabajadores Portuarios? De la Unión Portuaria de Chile, perdón. Sí, mira, los trabajadores, la Unión Portuaria aglutina ser más de 6.000 trabajadores a nivel nacional. Ya somos cerca entre 84, 85 sindicatos. Y bueno, netamente esta movilización que se está haciendo es el descontento de nosotros, de nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, y sabemos que también otros gremios también deben estar... y yo creo que todo Chile está descontento de lo que está pasando. Netamente el descontento es el actuar que ha tomado las autoridades de gobierno. Y es nuestra única forma de poder representar el rechazo al gobierno. Si bien yo en lo personal, yo creo que ninguno está de acuerdo de sacar su 10%, pero si no te entregan otra solución, no nos queda otra que hacer el retiro, que solicitar el retiro, y el retiro no tiene que ir con letra chica y tiene que ser para todos. Está con nosotros Víctor Godoy. Víctor, ¿estás en la conversación? Sí, a saludar a César. Ahí bajé el retorno para que no se acople tanto. Voy a plantearte una pregunta nomás general. Digamos, me parece que es interesante que ustedes tengan espacio para
para hacer sus planteamientos. Entiendo que hicieron un paro también la semana pasada. Correcto. Obviamente nosotros mantenemos, no sé, las alertas de la información del centro del país, pero es difícil que cobre relevancia un paro incluso portuario a estas alturas en Chile, a menos que sea un paro que realmente paralice todos los puertos del país. Tú sabes lo estratégico que son y lo central del área en la economía. Pero obviamente yo creo que ahí hay una primera cuestión, digamos, ¿no? ¿Qué incidencia real puede tener un paro, en este caso de la Unión Portuaria a nivel nacional, que impacta yo supongo, en determinados lugares con mayor fuerza? Sería interesante que nos cuentes un poco cómo lo ven ustedes, qué están haciendo, cómo se organizan, cuál es el nivel de compromiso de los trabajadores, etcétera. Y lo otro es básicamente preguntar a propósito de la discusión que se está dando en el Senado, porque el sentido del paro, entiendo, es hacerse parte de una demanda nacional, que es una demanda que es transversal, que tiene que ver con el 10% en este minuto, y en algún momento con el no más FP en general. En ese sentido, quizá que tú puedas mencionarnos algunos de los contenidos que a ustedes les parecen que son relevantes de poner en la mesa ante la discusión del Senado, que va efectivamente a darse. Ayer ya se generó una primera etapa en la comisión y tiene que pasar al Senado. O sea, esto se votaría probablemente mañana al mediodía. Ustedes plantean paralizar desde la mañana. Y obviamente hay muchas indicaciones, incluso que se han ido discutiendo a través de la prensa por parte de los propios senadores. Está el caso de Lagos Weber, que está planteando esto de cómo limitar, ¿no?, el tema de la retirada de fondos, para que no vaya a ser que alguien que tenga demasiados fondos, no sé, pueda sacar y no sé qué. O sea, hay una serie de elementos que en la clase política esto es relevante aparecer, digamos, tratando de ser responsables, ¿no? Entonces, quisiera también saber qué piensan ustedes del rol de los parlamentarios, de cuál es su intencionalidad respecto de las indicaciones que están presentando también. César. Bien, bueno, voy a volver a repetir. Bueno, la Unión Portuaria, para dejarlo también en claro, no pertenecemos y tampoco nos mueve ningún partido político, ya, eso dejarlo en claro. Lo que nos mueve es la conquista de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y también de nuestras familias. Eso dejarlo muy claro, compañero. Y bueno, la Unión Portuaria a nivel nacional, somos el 98% que tiene la Unión Portuaria en todo el país, y nos dividimos por vocería. Cada puerto tiene una vocería, y bueno, desde ahí el vocero de cada puerto entrega. Bueno, se hizo una reunión el día de ayer y se ha hecho, bueno, todos los días se ha dado la idea, o sea, las propuestas que hemos entregado también de parte de las bases. Y bueno, netamente la molestia es porque el gobierno no te ha entregado una real ayuda al pueblo chileno. No hay una real ayuda. Siguen habiendo cesantes, siguen apareciendo cesantes. En los supermercados son súper caros. Acá el mercado itinerario también los precios se han elevado. Entonces, eso también no te da una ayuda real. No te da una ayuda real del pueblo, o sea, del gobierno. Entonces, si nos queda otra, si no tenemos ninguna otra opción, no nos queda otra que retirar el 10%. Y es por eso que desde ahí también nacen las movilizaciones, porque vemos que los senadores, diputados, desde un inicio han tratado de buscar que se le hagan cambios, buscar la letra chica, de que no todos tengan el beneficio. Pero no debe ser así. La clase media no existe. La clase media fue inventada por ellos. Nosotros, que nos dicen según ser clase media, pero yo para poder tener un bienestar tengo que endeudar. Bien, y el trabajador portuario trabaja por turno. El 90% vive del turno. Si no hay un barco no se trabaja y no se gana. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la preocupación que también tenemos nosotros como portuarios. Víctor.
Sí, César, yo te mencionaba esto de las indicaciones de los senadores, porque me parece que es relevante también entender un poco lo que se está discutiendo a nivel nacional y cuál es la posición de ustedes, porque ustedes han planteado el tema, ¿no? Entonces, sería relevante saber qué grado ustedes de crítica respecto del actuar de la clase política actual tienen. Mira, como te lo dije en un principio, te lo dije así bien cortito, las formas de cómo lo ha presentado las autoridades de gobierno no ha sido bien recibida por parte del pueblo, ¿ya? O sea, de que te empiecen a condicionar quiénes son los que puedan postular a este beneficio, también que te pongan, se me fue la idea, pero que tengan que condicionar y buscar la letra chica, ya eso es un error, porque al final, en estos momentos, todos necesitamos este retiro. Aparte que el retiro es nuestro, ¿ya? Ahora bien, nosotros también uno se da cuenta también viendo las noticias, yo creo que también ustedes lo deben debatir, que cuando están hablando ellos, uno también se da cuenta que quizás el dinero no está. Y eso también pasa por haber habido una mala administración por parte de los gobiernos que han estado. En cuanto a que tú en algún momento dices, a nadie le gustaría tener que sacar este 10%, ¿por qué lo planteas así, digamos? O sea, porque está en discusión también esto de la propiedad de los fondos, de quién son los fondos. O sea, los trabajadores podrían hacer uso, como en otros lugares del mundo, de parte de sus fondos permanentemente. ¿O ustedes creen que en el modelo chileno eso no es viable? ¿Por qué planteas tú que Mira, idealmente no debiéramos tener que sacar estoy fondos? contando en un principio, el gobierno en un principio no se ha hecho cargo de nadie, del pueblo chileno, ni especialmente a la gente que está cesante. O sea, que te entreguen un cajón familiar completamente indignante, que te quieran dar un bono de 300.000 pesos, 500.000 pesos, te lo gastas en un mes. Pero esto va a seguir, ¿se entiende? Entonces, como lo que te expliqué en un principio, mínimo el gobierno tenía que haberse hecho cargo de los consumos básicos, lo que es luz, agua, haberte ayudado a congelar los créditos hipotecarios, los créditos de consumo. Estoy dando ejemplos, ¿ya? Pero mínimo tenía que haber buscado esas vías. Y bueno, y eso fue lo que también revertó, que uno está viendo que los bancos, en vez de darte una ayuda que te lo aplaza, te hace repactar, que al final después cuando termina esto va a estar sin pega y va a tener que pagar más, ¿ya? Y por eso netamente si la gente está pidiendo el retiro, netamente porque sabe que en un tiempo más no va a tener para pagar deuda, no va a tener para comer, van a seguir la cesantía. Acá en Iquique bajó un montón la cesantía porque la zona franca está cerrada. Entonces eso nos preocupa bastante. En Arica ha bajado cerca de un 67%, 70% de carga. En Iquique también quizás el próximo mes va a ser más fuerte para nosotros. Y así va a ir bajando, escalonando hacia otros puertos. César, yo finalmente te preguntaría nomás si es que ustedes creen que más allá de la votación del Senado, qué tipo de movilización, porque lo que estás comentando ahora al final es algo que va a continuar, ¿no? Más allá de la votación que se haga respecto del 10%. ¿Qué grado de movilización se puede dar en estas condiciones? Nosotros estamos viviendo en la región de Los Ríos una etapa de desconfinamiento, por lo tanto, incluso están autorizados los encuentros, las reuniones con cierto aforo de los espacios, digamos, ¿no? Los restaurantes, etcétera. Pero a nivel nacional eso todavía no se abre, digamos, todavía va a haber una etapa lenta de reposicionamiento de las formas tradicionales nuestras de reunión y por lo tanto de movilización. Entonces lo que te pregunto es si ustedes tienen un plan de movilización hacia adelante o se lo están pensando para poder para poder ser parte de lo que tradicionalmente se llama el estallido 2.0 o el estallido del 2020, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Si eso es posible, ¿qué tipo de conversación han tenido ya internamente al respecto? Mira, el tema de las movilizaciones que se toman, eso lo vamos viendo en el proceso que va pasando, lo que vamos viendo el día a día.
¿ya? No es que lleguemos y tengamos un cronograma de movilizaciones, y la idea también no es movilizarnos, no es hacer paralizaciones, es buscar el diálogo. Pero si el gobierno no te escucha o el empresario también no te busca una ayuda beneficiosa, o que te empieza a buscar trampa, como te dije anteriormente, la letra chica, no nos queda otra arma que es la última herramienta que tenemos en estos momentos. Pero como te digo, el tema de movilizaciones los vamos viendo paso a paso, día a día, cómo va sucediendo a nivel, lo que está pasando a nivel país. Desde ahora, o sea, claro, no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, cómo va a ser el nuevo proceso de cuando se levante la cuarentena en algunas ciudades, como cuando se levante también el estado de emergencia que hay en estos momentos. Es preocupante porque no sabemos también cómo va a ser en distintas ciudades. Yo desconozco cómo está haciendo el proceso allá en Los Ríos. Acá en Iquique está complicado, aquí en Iquique está muy complicado, creo que somos la tercera región con más contagios. ¿Se entiende? Sí. Gracias, César. Gracias, Víctor. César Luna, dirigente de los trabajadores portuarios de Iquique. Hoy quiero acotar algo. Mira, el día miércoles, mañana miércoles, sí, también se moviliza Perú a nivel nacional. Están solicitando también el cambio de la Constitución en Perú, para dejarlo en cargo, o sea, dejarlo ahí pendiente de que al final también todos los países están siendo afectados por el tema de la pandemia. En Uruguay están habiendo despidos masivos en la parte en el sector portuario, ya en Manzanillo. La carga bajó de un 60% en el mes de mayo, hasta el día de hoy no ha podido tener un repunte, y están habiendo despidos masivos también en México. Sí, César, yo te iba a preguntar precisamente eso, y a lo mejor ya para comenzar a despedirnos. A nosotros tradicionalmente en el contexto de movilizaciones tenemos una mirada proporcionada por los medios de comunicación, particularmente más allá de lo que a Valdivia y a Los Ríos se refiere, puesta en Santiago, puesta tal vez en Valparaíso, puesta tal vez en Concepción, pero tradicionalmente desconocemos qué es lo que está ocurriendo en el extremo norte, donde hay ciudades bastante importantes, Iquique, Antofagasta, qué sé yo, y donde hay grupos y organizaciones de trabajadores también bastante numerosas y eventualmente con bastante relevancia pública. Nos adelantabas tú al comienzo de esta conversación que los trabajadores de Unimark, entiendo, están en huelga legal en el contexto de una negociación colectiva al comienzo de la conversación, cosa de la cual nosotros por supuesto ni siquiera nos enteramos, y al final nos dices que a propósito de los vínculos que ustedes tienen ahí en el extremo norte del país, se anuncia una movilización general, por lo menos en lo que a trabajadores portuarios se refiere, no sé, me precisarás tú, en Perú, que es que hay también otras movilizaciones en el contexto. Un poco por ahí va la pregunta de Víctor, a cómo se avisora el actual y cómo se prospecta para el próximo tiempo la situación de la movilización de los trabajadores. Y ya, para despedirnos. Mira, para ser muy cortito, nosotros tenemos reunión casi todos los meses con cada coordinador de país en el sector portuario. En Perú, hace 2 meses hubieron 5 o 6 fallecidos de COVID, investigadores de COVID. Y los compañeros tenemos que organizar. Nosotros como IDC estuvimos intermediando por parte del gobierno y de la empresa, y logramos que a los compañeros le hicieran los exámenes de COVID. A los compañeros no les realizaban exámenes de COVID. Además que la empresa les cambió el turno de 12 horas, debido a que hay muchos contagiados en Perú, investigadores peruanos, y eso fue debido a que la empresa, para poder disminuir las horas, o sea, para poder disminuir el personal, por falta de personal tuvieron que alargar la hora a los trabajadores de 12 turnos. Entonces, una lucha muy grande que tuvo cerca de 10 días movilizados en los puertos en Perú. Logramos que el gobierno y el empresario se hiciera cargo de los exámenes de los trabajadores y que le buscara una mejor solución, algo más digno en la parte sanitaria, debido a que también están por falta de implementos de seguridad, ¿ya? En Argentina también ha trabajado mucho la carga, también hay una amenaza muy grande de despido en el terminal de Buenos Aires, y también estamos buscando reorganizarnos a nivel latinoamericano, y también nos descartamos quizás hacer movilización.
Perfecto. César Luna, nos decías dirigente del Sindicato de Trabajadores número 2 del puerto de Iquique. Correcto. Bien, un abrazo, saludos para todos, esperemos Aquí, que ande todo bien, ¿ah? Ya, gracias a ustedes. Muchas gracias. César Luna, entonces, conversando con nosotros, dirigente de la Unión Portuaria de Chile, dirigente del Sindicato número 2 de Trabajadores del puerto de Iquique, en torno a la posición que están asumiendo ellos, una eventual movilización, una movilización, un estado de alerta con motivo de la votación que se realiza en el Senado a propósito de la posibilidad de retirar parte de nuestros ahorros provisionales. Víctor, nos quedan unos minutos. Sí, nosotros vamos a tener una conversación sobre el tema internacional, entonces ahí yo creo que es interesante lo que nos acaba de plantear César también respecto a las movilizaciones en otros lugares del continente. Yo entiendo que también hay una cuestión que tiene que ver con grandes diferencias que hay entre los países, pero en general sí está habiendo una retraída de la economía tan fuerte que afecta en el primer momento a importantes sectores económicos y fundamentalmente a trabajadores, trabajadoras. Entonces, eso es bien relevante, digamos, y como tú dices, no está normalmente en las noticias. No. Nos quedan unos minutos previos a ese contacto, Víctor. Probablemente vamos a hacer una pausa musical, pero yo no quería despedir este primer momento del República de los Ríos. Sabemos que nos escuchan en Chiloé también, ¿eh? Particularmente nos llegan comentarios habituales. Las noticias procedentes de Chiloé no nos tocan, a mí por lo menos en lo personal, nos tocan en lo familiar, ¿eh? Cuando hablamos de la familia radial. Carlos González Saldivia, lo conoces tú, fue director de Radio Estrella del Mar entre el año 1992 y 1999. Falleció durante la tarde-noche de ayer. Entiendo que sus restos están siendo trasladados a Ancud en este minuto. Él falleció luego de sufrir un ataque cardíaco y ser trasladado para su atención en Osorno. Estuvo prácticamente una semana y media convaleciendo, acompañado de su familia. Pues bien, tuvo un desenlace su estado de salud durante la noche de ayer. Hoy día comienza su velatorio y sabemos que para la familia artística, cultural, para los creadores musicales particularmente, es una noticia triste, pero la van a compartir abrazados bajo la lluvia, escuchando las guitarras de Carlos González, que habitualmente siguen acompañándonos en Ancud, en Castro, en Kemchi, como lo hacían en aquellos años 90, Víctor. Bueno, saludar a la familia en especial. Yo creo que la imagen que nos queda de los radialistas a nivel latinoamericano siempre es bien intensa, porque son gente que trabaja mucho más allá de simplemente la responsabilidad profesional o la cuestión de los turnos, todo lo que nosotros conocemos dentro de cómo funcionan las radios, digamos. Entonces, la gente dedica gran parte de su vida a la profundización del desarrollo de la comunicación o la comunicación como parte del desarrollo. Y eso es Carlos González. Carlos González es una figura del trabajo radial que estuvo siempre puesto en el lugar de la comunidad. Entonces creo que eso es alguien de ahí, ¿no? De Ancud, o sea, es alguien que dialogaba todo el día respecto de las necesidades de incorporar la comunicación al desarrollo. Y yo creo que esa es una lección que toda esa generación nos dio. A todos nosotros que pasamos como estudiantes, ¿no? Nosotros hicimos la práctica profesional cuando él era director, junto a varios otros amigos, compañeros de generación, y lo comentamos anoche porque fue tarde la noticia, al pasar nomás así por las redes, muy a la rápida, que nos decía Luis Cárcamo, que es director del Instituto de Comunicación de la Universidad Austral de Chile, nos decía: todos le debemos algo a Carlos González. Y claro, uno se pone a recordar que son infinitos los momentos en lapsos de tiempo acotados, como son las prácticas profesionales, por ejemplo, en que tú puedes ver el signo de alguien que está profundamente conectado con su espacio y con su proyecto comunicacional. Entonces, eso nos hace responsables de muchas cosas, también en lo que nosotros hacemos, digamos. O sea, no vamos a poder alcanzar a ser como ellos, digamos, como esa generación que tuvo en su momento
la valentía de asumir el rol de levantar su propio proyecto a pesar de las restricciones normativas, legales y económicas, por supuesto, que quizá era la peor de las pandemias para la comunicación social en los 90, las restricciones económicas, y que sin embargo paró su proyecto y defendió esa posición y la prueba es que habemos muchos que hoy recordamos no solo con cariño, sino que también con compromiso el ejercicio de la comunicación que hizo gente que no jugó a cuánto ganaba, ¿no? A cuánto ganaba con estar allí, o a posicionarse públicamente, o sea, esa es la lección central, yo creo que nos dejan gente como Carlos González y un enorme cariño por esa cultura que hay ahí en Chiloé, que es una cultura que no se pierde, ¿ah? Eso es como parte de la mitología, la Estrella del Mar, la Fundación Estrella del Mar, el obispado de Monseñor Juan Luis Iser, y además todos los comunicadores que pasaron o que pasamos en algún momento por esa tremenda escuela. Sí, qué bonito, sí, qué bonitos no solo recuerdos, Víctor. Carlos González Saldivia era profesor normalista, ¿eh? Es un dato no menos significativo a propósito de la forma en la que él enfrentó la gestión de la Fundación Radio Estrella del Mar, de la pastoral de la comunicación de Monseñor Juan Luis, pero también de de la conceptualización de la comunicación, que la Estrella del Mar estaba siempre muy, muy maridada con la educación popular desde una perspectiva lo más plenamente educativa. No quiero dejar de comentarlo, a propósito de los cuadernos de la historia, a propósito de su vocación por el teatro, por el drama, por las artes. Víctor. En esa escuela que dirigió Noelia Navarrete. Bueno, además recordar que eso yo decía no se ha ido, y en Chiloé, yo lo comenté porque estuve hablando con alguien de Chiloé hace poco, en Chiloé se está dando también esta posibilidad que se abre en el país de que las organizaciones sociales comiencen a plantearse desafíos mayores, digamos, de control del espacio, los espacios mínimos del Estado en los que hoy en día se puede generar una democracia real, digamos, ¿no? Entonces, en Chiloé también hay ese ejercicio, que es un ejercicio que es de carácter político, no diría, pero que es un ejercicio que también ya depende de las propias fuerzas, ¿no? Ya no solamente por ejemplo, en su momento dependió de una institucionalidad y una red de trabajo como era la propia Fundación Estrella del Mar, sino que hoy en día hay sectores organizados que tienen la responsabilidad de darle continuidad a todo esto, y yo creo que eso también es destacable y es parte de la misma historia, Sí. ¿no? Es inevitable creer y darse cuenta que lo que fundaron en la Radio Estrella del Mar, entre otros Carlos González y toda su generación, también tiene un impacto en lo que están haciendo hoy en día las fuerzas sociales para luchar por los municipios, ser parte de la toma de decisiones y no quedarse solamente en la marginalidad en que el propio modelo territorialmente instalado en Chiloé te exige. O sea, estamos, no sé, pues, en las puertas de un Chiloé distinto también, porque acuérdate que está construyéndose el puente. No quiero Y eso, acordarme. yo creo Víctor. que el canto del Chucao va a tener que volver a sonar Sí. varias veces, digamos, Sí. aludiendo a la obra tradicional que se recuerda tan fuertemente de esa Carlos. etapa, ¿no? Sí, de Carlos González. El que precisamente Carlos González dirigió. Entiendo que Cristian Yáñez del Instituto de Comunicación de la Universidad le hizo una entrevista no hace tanto tiempo, y creo que eso es bueno retomarlo, a ver si está por allí, a ver si invitamos a Cristian en algún rato. Sí, y probablemente a escuchar la música de Carlos González en la programación de la radio Universidad Austral de Chile. Un abrazo para Cecilia. Un abrazo para Cecilia, un abrazo para Mariana, para Marianela, para Adriana, un abrazo para su familia, y para todos los cercanos. Sí, ¿fue Víctor? Sí, pero ya está fuera el loop. Tiene los efectos activados, me dice Sebastián.
Bien, Víctor, vamos a la pausa y de regreso estamos entonces con... ¿Está Andrés? Ah, no, Andrés ya está conectado. Víctor, los dejo como es habitual. Démosle la bienvenida a Andrés, sí, antes de dejarlo. Eh, ¿Me escuchas bien? Yo todavía escucho con eco. Hola Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Saludarte primero, darte la bienvenida, ya va a estar con nosotros, se nos va a agrupar en principio Diego Sáez, que está en Barcelona, decíamos, ya hace varias semanas y nos ha podido también sintonizar con algo de lo que está sucediendo allá en España y que además tiene tanto que ver con lo que estamos pasando nosotros, que es el tema del desconfinamiento. Saludarte Andrés, dejarte unos minutos también para hacer agenda. Yo estoy resolviendo la cuestión técnica que me pidieron y a ver si, perdón, hacemos un poco de pauta de temáticas, porque también hay varias cosas que han estado pasando en esta semana y que creo que hay que darle continuidad. En principio me interesa la discusión también, a ver si podemos darle una vuelta a la cuestión latinoamericana, que ha estado muy intensa esta semana. No se nota mucho, en las noticias no aparece tanto, pero ahí, bueno, yo les puedo comentar un poco lo que he estado viendo también. Así es que bienvenido, Andrés. Sí, bienvenidos Andrés y Diego. Un abrazo grande. Hola Miguel. Oye, Víctor está jugando con los marcianos, parece que está jugando Space Invaders. Sí, está de DJ. Sí, de IMSI. Andrés, Diego, los dejo para que comencemos a hacer la agenda de la conversación del día de hoy, ¿les parece? Bueno, como decía Víctor, hay varios temas dando vuelta, algunos temas que traíamos un poco de la semana pasada también. Yo estaba revisando un poco cómo ha ido avanzando el tema de Hong Kong, donde, digamos, el Reino Unido toma algunas decisiones frente al tema y de alguna manera se empieza a generar un poco un clima un poco más consolidado en torno a qué es lo que va a pasar con la posición del mundo frente a China, Hong Kong e incluso las otras minorías étnicas como los uigures. Ahora durante esta semana el Reino Unido finalmente tomó la decisión, por ejemplo, de unirse a lo que había estado haciendo Estados Unidos y otros países como Australia también, en torno a Hong Kong, de suspender los tratados de extradición que tienen con Hong Kong. En el caso de China, como Hong Kong es un territorio semiautónomo, o por lo menos en el papel lo era, internacionales que valían con Hong Kong y no uno de ellos era y la suspensión de las leyes de los tratados de extradición les dan la posibilidad de permanecer, entre comillas, como refugiados en esos países sin que Hong Kong, que en este momento opera bajo las leyes de seguridad incrementados por China, pueda solicitar su extradición. Eso no es menor, digamos. China manifestó a través de su embajada en Londres su descontento con la medida, qué sé yo, dijo que iba a haber consecuencias. Ahora hay que ver en qué se van a traducir esas consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que el Reino Unido, en medio del proceso de Brexit, es bastante vulnerable, sobre todo a represalias económicas. Y el otro tema que he estado siguiendo un poco es lo que está pasando en Estados Unidos con Portland, que es bien interesante ahí porque, digamos, Portland, que es una ciudad
que es particularmente activa en cuanto a las protestas desde el incidente de George Floyd. 50 días consecutivos con manifestaciones en las calles, con barricadas, con tomas, con manifestaciones públicas. Ahora sufre de una represión policíaca brutal. Bueno, lo vimos hace semanas, digamos, cuando se desplegaron las tropas de la Guardia Nacional, hubo represión policial, muy parecido a lo que sucedió en Chile desde octubre, y ahora, siguiendo el mismo patrón, digamos, aparecen agentes federales armados hasta los dientes, digamos, con equipamiento de guerra, ni siquiera equipamiento antimotines, y sin ninguna identificación, o sea, son lo que se llama, digamos, black agents, o sea, son agentes inidentificables que arrestan a la gente sin identificarse, los suben a vehículos que no son trazables y arrestan a la gente sin cargos, los mantienen en condiciones deplorables, que si en sótanos, sin agua, etcétera. O sea, estamos viendo una repetición bastante fehaciente, digamos, de lo que en Chile pasó en octubre. Y eso, recordemos, en medio de un año electoral, supuestamente. Entonces, hay un tema bien delicado, a tal punto que en algunos medios estadounidenses ha empezado a circular un término bien que es que están pinocheteando Portland, así tal cual lo han escrito, digamos. Es bien interesante cómo apareció ese neologismo, digamos. Hay que decir que en Perú le llaman pinochitos a los guanacos, a los carros lanzaguas, les dicen pinochitos hace mucho tiempo. Víctor. Bien, ahí yo los estoy escuchando. Les voy a comentar nomás que a propósito de ello, quizás sea bueno, yo creo que es bien interesante además entender por qué suceden estas cosas, digamos. Y pedirte, Diego, que nos hagas una visión también de cómo se ve desde Barcelona y qué está pasando también por allá. Bueno, dos cosas. Primero, para engancharme un poco con lo que hablaba Andrés. La lucha con China ha estado en varios frentes. Hace muy poco también el gobierno inglés declaró que no iba a aceptar la instalación de antenas 5G de Huawei en el futuro. Le pusieron un límite, siendo que hace no tanto tiempo atrás, hace creo que algunos meses atrás, había aceptado hasta un cierto porcentaje, pero que Huawei pudiera instalar sus antenas. Huawei está abriendo un montón de laboratorios acá en Europa. De hecho, si no me equivoco, hay uno que es grande que lo están abriendo en Irlanda, si no me confundo, y estaban apostando fuerte y el gobierno inglés sale a dar esta señal. Eso sumado a lo que hizo el gobierno indio, que está prohibiendo la plataforma TikTok, que es una de las principales aplicaciones ahora del mundo. Hay muchos debates si es que va a sobrepasar a Instagram o no. Y salió entre medio de esto una declaración de Amazon, de la empresa Amazon, recomendándole, o no sé si recomendándole o ordenándole a todos sus empleados de desinstalar TikTok, al menos desde sus teléfonos institucionales, porque se trataría de una aplicación espía. Yo estuve tratando de leer bastante si es cuál era la característica espía que tenía, y realmente, bueno, es imposible que la aplicación tenga más información que la que tiene Google o Apple, que son los dos grandes dueños de las compañías de teléfono. Entonces, tiene claramente un tinte más político, independiente, que seguro que TikTok no es una aplicación como prácticamente ninguna de las aplicaciones más populares que la gente se instala en los celulares. No tiene mucha diferencia con lo que hace Facebook o con lo que hace Google o con lo que hace Apple. Pero esto es una nueva ofensiva dentro de la disputa que se ha reactivado. Estuvo todo este tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China hace algún tiempo muy de moda. Después se supone que habían parado un poco las hostilidades y ahora lo retoman. Además, Trump anunció nuevas sanciones. El gobierno chino contestó oficialmente que el gobierno norteamericano estaba loco con sus nuevas sanciones. Entonces está generando esa tensión. Y no hay que olvidarse que hace algunos tiempos también hubo un incidente entre India, en la frontera de India con China. Sí.
y a esto respondería, parece, la prohibición de usar TikTok, que es la red social más popular entre los jóvenes en India, por ejemplo. Eso con respecto, para engancharme con lo que decía Andrés, y el otro gran tema aquí es el tema de los eurobonos, ¿no? Ese es el otro gran tema del que se está hablando mucho acá en Europa, que salió recién hoy, el acuerdo que por primera vez se pondrían de acuerdo para hacer un rescate europeo y emitir lo que se llaman eurobonos. Explicar que el eurobono, normalmente cuando los países quieren endeudarse emiten bonos, ¿no? Emiten deuda. En Europa, habiendo euro y habiendo una serie de regulaciones internacionales, siempre las deudas se habían adquirido individualmente por los países. Esta es la primera vez que se llega a un acuerdo donde Europa se va a endeudar, y leía que era algo así como en el 20, no la deuda, pero el tamaño del plan era, por lo menos para España, alrededor de un 20% de la renta nacional bruta. O sea, estamos hablando de cifras súper altas, y fue un cambio muy grande porque además en la posición, habían dos posiciones, una que llevaban los países llamados frugales, que eran países liderados por Holanda, normalmente con gobiernos de una derecha más dura. Estaba Austria metido ahí también, sino Finlandia, no recuerdo si está Hungría también metido en eso. Suecia y Dinamarca también. Suecia y Dinamarca. Y ellos decían que no, que había que hacer, que cualquier ayuda tenía que ser en el formato rescate, parecido a lo que se hizo durante la crisis de 2008. Es decir, préstamos a los países, y no solo préstamos, sino que estos típicos préstamos que también se hacen en Latinoamérica por el Fondo Monetario Internacional, que en buenas cuentas es pan para hoy y hambre para mañana, te prestan plata y luego te obligan a hacer una serie de reformas de los sistemas de seguridad social y de los gastos del Estado. Y recién hoy salió este acuerdo, y decía que lo curioso es que el gobierno de Alemania, que fue el que impulsó con la misma Angela Merkel, digamos, que fue el que impulsó los rescates de la crisis del 2008, había dado un giro, probablemente alertada por el antieuropeísmo, y el antieuropeísmo en la mayoría de los países aquí se había transformado en un antieuropeísmo de derecha. Bueno, tenemos el caso del Brexit, que fue tal vez el más paradigmático, pero mencionaba Hungría con Orbán y un montón de gobiernos, está el caso de Salvini, que no es un gobierno, pero un montón de partidos de ultraderecha en Europa que habían construido su identidad en base a este discurso antieuropeo, porque Europa significaría un montón de cosas malas. Eso hace a lo mejor que Merkel de este giro, y como que amplía mucho el arco de la socialdemocracia. O sea, en estos momentos el acuerdo que hay para impulsar este nuevo modelo más solidario europeo va desde el gobierno portugués, o si queremos desde Podemos, que está aliado en el gobierno español, hasta Merkel, pasando por Macron, pasando por los socialdemócratas italianos, por el PDI italiano, gente que había estado muy, muy del otro lado en la última vuelta. Entonces, esa es una señal y un giro bastante interesante que se concretó hoy aquí en Europa. Ese es el otro gran tema, y bueno, y el otro es el tema del desconfinamiento, pero creo que podemos dejar eso para otro momento porque ya creo que se habla mucho del coronavirus. Bueno, agenda teníamos, parece, había hartos temas. Diego, respecto del gobierno, o sea, yo te iba a preguntar porque hasta dónde hay crisis interna, y porque de eso se habló en las últimas semanas, y qué va a pasar con eso de la coalición, digamos, qué salud tiene la coalición de gobierno en España. Aquí en España. Mira, es una tensión permanente porque además le ha significado un costo electoral al socio más de izquierda, digamos, que es Podemos, y hubo las elecciones regionales que comentábamos la semana pasada aquí, donde Podemos salió muy muy dañado, perdió la mitad de sus votos en Euskadi, que digamos pasó de haber ganado hace 4 o 5 años atrás en Euskadi a ser la cuarta fuerza, si no me equivoco, a obtener la mitad de los votos que tenía y a ser completamente barrido y desaparecido en Galicia. Entonces, evidentemente, hay una tensión grande ahí, pero al mismo tiempo, de alguna forma, Podemos ha logrado sacar algún rédito público de que ellos aparecen siempre muy asociados a las medidas sociales que ha tomado el gobierno. O sea, hay que recordar que en España un tema es el manejo sanitario de la crisis, pero por lo menos el manejo social que ha habido
estando lejos de ser perfecto, bueno, el gobierno se puso con los ERTE, que es como no recuerdo el nombre que tiene esto en Chile, digamos, pero la baja esta temporal del empleo que es pagada por el Estado, ¿no? No es pagada no es pagada ni por los fondos del trabajador ni por los empleadores en un principio. Entonces, Podemos ha ido logrando, bueno, se subió el sueldo mínimo interprofesional hace no tanto tiempo, entonces ha ido logrando clavar un par de banderitas que le han permitido justificar este acuerdo. O sea, yo creo que nadie puede decir, o nadie creería que el PSOE habría hecho esto, o por lo menos el PSOE de hace algunos años no habría hecho esto mismo. Pero la tensión es permanente porque parte del acuerdo que existía también incluía hacer modificaciones a la ley, a la reforma laboral que se hizo aquí en 2013, si no me equivoco, la reforma laboral del Partido Popular que, bueno, abarató el empleo, aumentó la flexibilidad laboral, todas esas reformas que hacen que España se parezca más a Chile, digamos. Y eso era parte del acuerdo y hasta ahora no se ha concretado. Muchas de las cosas de transición ecológica no se han concretado. Entonces, es un acuerdo de que per se es frágil y yo no creo creo que lo que se transmite hacia afuera tiene mucho de intencionado, es decir, hay muchos grupos externos interesados en que se rompa esta coalición, o sea, el PP lo ha intentado, Ciudadanos lo ha intentado, pero yo creo que lo que sucede hacia adentro no lo vemos mucho y a lo mejor en algún momento que se vea todo muy tranquilo se puede quebrar igual, porque al final es un matrimonio de conveniencia que en el formato actual pareciera tener sentido, pero yo no diría de ninguna forma que es una cosa sólida. Diego Sáez Trumper, que está con nosotros, Andrés Valenzuela Turner, aquí también en Valdivia, pero pensando en el mundo, y te preguntaba el estado de salud de las coaliciones de gobierno, que es bien relevante en este minuto, más por el dato histórico, esto del ascenso de las ultraderechas y de los sectores que además en América Latina están tan presentes, ¿no? En general en la política. Te lo preguntaba precisamente porque si uno busca, les iba a comentar yo precisamente sobre Latinoamérica, como en el caso de Bolsonaro, que es paradigmático respecto de lo que podría suceder en una distopía un poco más compleja de resolver. Lo que está pasando es que, por ejemplo, en Brasil, Bolsonaro sube las encuestas en su popularidad, a pesar de que evidentemente es alguien que ha salido de los cánones tradicionales de la responsabilidad política. La semana pasada comentábamos con Andrés esto de estar contagiado con coronavirus y sacarse la mascarilla en medio de una conferencia de prensa con un montón de periodistas ahí al lado. Y sin embargo suben las encuestas, digamos, y paralelamente el otro que sube en el andamiaje político en Brasil es el ex juez Moro. O sea, no es ex juez, no dejan de ser jueces, ¿no? Pero es alguien dedicado a la política hace rato, ¿no? Y el juez Moro, que fue ministro, Sergio Moro, del propio Bolsonaro, que dejó el gobierno, que critica a Bolsonaro hoy en día, se levanta como una candidatura viable, la mejor de todas, para enfrentar el siguiente pleito presidencial en Brasil. Y eso es del 2022. Entonces, digamos que todavía queda un lapso de tiempo, pero esto viene a golpear un poco la agenda también noticiosa de Brasil, por lo menos, dado que es quien, no sé, levanta esta idea de que él es el que metió preso a Lula a propósito también contagiado con coronavirus en este minuto. O sea, él dice que yo he sido el que ha estado en el ring con Lula, ¿no? Como diciendo no fue Bolsonaro, fui yo, y eso tiene que ver con la continuidad de un modelo, digamos, más que de un personaje en el plan alto. O sea, que en el Palacio de Gobierno es alguien que va a darle continuidad a las políticas económicas, ¿no? Que es lo que en el fondo está siendo también discutido y legitimado cuando se coloca a Uruguay como ejemplo, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica, cada vez que se habla de Uruguay, en rigor lo que se está haciendo es defender un modelo que se está implementando en Uruguay.
En Uruguay, hace un ratito atrás comentábamos con un dirigente portuario chileno que nos decía, ojo, porque en Uruguay están despidiendo gente de los puertos hace rato, porque están retrayendo su propia definición de la economía, digamos, ¿no? Está cambiando el modelo, a eso me refiero. Entonces, eso es paralelo en varios países del mundo. Y yo entiendo que aquí hay un conflicto central, que es esto de, primero, no sé, la suspensión del ejercicio de la democracia en muchos países tiene un correlato, y es que la idea es acrecentar la posibilidad de que el modelo continúe después de la pandemia sin mayores cambios, y si es necesario para ello suspender derechos democráticos nomás, digamos, no es gran problema eso. Y parece ser una constante en el mundo, es como la contrarrevolución, ¿no? Es como la respuesta que en definitiva están dando sectores importantes de la derecha en el mundo, digamos, ¿no? No sé cómo lo ven allí, Andrés Valenzuela. Bueno, ahí tú haces harto énfasis en la parte económica, pero la parte económica, hasta cierto punto, creo yo, es el mismo vaivén que normalmente se da, digamos, hay un cambio de gobierno, se tratan de retroceder los avances que hizo el anterior, digamos, de privatizar lo que está publicado, y viceversa, digamos, es como el mismo tire y afloje hasta cierto punto, digamos, con un grado mucho más incrementado ahora porque hay esta suerte de blindaje que otorga un poco este apoyo popular medio fervoroso que tienen personajes como Bolsonaro, pero al menos desde mi punto de vista, lo que realmente es lo más preocupante es la segunda parte, que un poco la mencionas a la pasada, que tiene que ver con la transformación profunda del sistema democrático, y no solamente de las instituciones, sino del sistema en sí. Y eso es, yo creo, lo más preocupante de los modelos como el de Bolsonaro, como lo mismo que ha hecho Orbán en Hungría, y lo mismo que ha hecho el gobierno que lleva ya varios términos en Polonia. Y es que una vez instalado en el poder, empiezan a encontrar subterfugios más o menos legítimos, porque muchas veces son subterfugios que rayan en lo ilegítimo o de frentón abusan del sistema, por ejemplo, a través de emergencias como la pandemia, digamos, usando la vieja doctrina del shock, eh, para reescribir el equilibrio de poderes, por ejemplo. Y lo vemos en Brasil y en Polonia, donde el Ejecutivo, por ejemplo, ha horadado la independencia del Poder Judicial. En el fondo, haciendo un socavamiento digamos, de este equilibrio de poderes que se supone que mantiene en jaque, se mantiene en jaque mutuamente, digamos, este sistema de equilibrios democráticos, y que finalmente redunda en que el Ejecutivo empieza a imponer legislaciones, empieza a imponer reformas que no tienen nada que ver con la voluntad del país, digamos, como este ente, el demos, o que de frentón apuntan, por ejemplo, a la replicación de ciertos agentes en el poder. Lo vemos, por ejemplo, en Rusia, con la última reforma que se plantea, digamos, a través de este plebiscito medio inventado que hizo Putin para poder ser reelecto indefinidamente. Lo mismo sucede hasta cierto punto en otros países, digamos, Orbán trató de hacer lo mismo hace unos meses, digamos, casi un año, y ese es un modelo que está, digamos, andando hace rato. Pero ojo, porque si bien es un modelo que han abusado brutalmente, digamos, estas nuevas derechas que se caracterizan por ser muy parecidas a las muy antiguas derechas, digamos, en el sentido de que se sustentan en un líder poderoso que explota los temores de la población, sobre todo de población, digamos, que está en posiciones vulnerables económicamente, por ejemplo, población rural, poco conectada, dependiente de los fomentos públicos para poder equilibrar su ingreso. Todo eso, digamos, es explotado y capitalizado políticamente.
que es también lo que pasó en el voto del Brexit finalmente. Recordemos que cuando uno analizaba los mapas demográficos asociados al Brexit, las zonas que mayoritariamente votaban a favor de la salida eran generalmente zonas más pobres, zonas con industrias horadadas, zonas rurales, zonas dependientes de subsidios públicos, etc. Entonces ahí hay un patrón que en el fondo habla de poblaciones que son vulnerables a discursos que les ofrecen explicaciones fáciles respecto del porqué de su situación. Digamos, culpemos a la internacionalización, es la globalización, es la inmigración, es Europa, es el inmigrante, etcétera. Digamos, es el mismo discurso una y otra vez, pero esa es una herramienta, y es una herramienta para instalarse en el poder. Lo que sucede después es lo digamos, peligroso, y es cómo una vez instalado en el poder, y con este momentum que otorga este apoyo medio populista carismático, cómo se empiezan a reformar las instituciones y los sistemas democráticos para poder replicarlo en el poder. Y ahí empezamos con reformas como estas reformas al Poder Judicial, en que el Ejecutivo instala jueces o veta jueces. Empezamos con reformas, por ejemplo, al legislativo, que me recuerda mucho lo que se trató de hacer en un momento, o lo que se sigue tratando de impulsar en Chile, que en medio de la crisis, digamos, se hace eco de hay que reducir el costo del Parlamento, así que deberíamos reducir la cantidad de parlamentarios, que en el fondo es un sistema para reducir la representatividad y asegurar la permanencia, digamos, y la sobrerepresentación de sectores que normalmente serían minoritarios. O de frentón, vamos a un modelo como el que en su momento se implementó, y aquí yo sé que puede que suene súper impopular la crítica, pero en Venezuela, y es anular de frentón una cámara parlamentaria o un sistema parlamentario que no le es favorable al gobierno, digamos, y decir, ok, 1, 2, 3 por mí no existe, y armamos nuestro propio segundo parlamento, y que también es digamos, un disparo a la representatividad democrática con el fin de favorecer al Ejecutivo a largo plazo. Entonces, tenemos esto que ahora normalmente se está dando transversalmente en estos gobiernos de nueva derecha, y tiene un correlato, digamos, en este caso súper paradigmático, y que tiene mucho que ver también con la explotación, como decía yo, de sectores vulnerables, en este caso sectores vulnerados históricamente por una derecha explotadora, como en Venezuela, digamos, donde caen en manos de otro tipo de sistema de gradación de la democracia, digamos. Entonces, ese es a largo plazo, digamos, el gran punto en el que hay que tener ojo, es cómo una vez que se instalan estos gobiernos neofascistas o neoderecha o neocarismáticos, o como uno le quiera llamar, cómo esos gobiernos empiezan a encontrar diferentes puntos de fatiga de material, entre comillas, en el sistema, y los explotan. Porque el fin de estos puntos, originalmente, en un sistema democrático, es que puedan ser reformados cuando la situación lo requiere, digamos, a medida que avanza la conciencia democrática o qué sé yo, que se pueda votar y reformar, digamos, que el sistema sea relativamente flexible. El punto es que aquí se identifican esos puntos de reforma y se explotan tácticamente para anquilosar el sistema, no para darle flexibilidad a largo plazo. Y ese es ahí donde hay que tener cuidado. Y para cerrar el punto, digamos, para no hablar tanto, un poco haciendo eco de lo que decía Diego recién, hay toda una discusión, por ejemplo, en torno a estos nuevos bonos de la Unión Europea, en torno a cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se van a otorgar, particularmente en los casos de países como Polonia, por ejemplo, que, por ejemplo, no han firmado los acuerdos climáticos que tiene la Unión Europea. Entonces hay toda una discusión en torno de si se le va a exigir este accountability democrático, ecológico, etcétera, a los países antes de entregarles estos beneficios, o esto va a ser carta blanca, digamos, sin exigir nada a cambio. Porque recordemos que uno de los mecanismos que ha tenido la Unión Europea particularmente para poder luchar un poco contra el avance de esta degradación democrática en algunos países miembros
es la presión económica a través de los aportes de desarrollo, por ejemplo. Andrés Valenzuela Turner, que está con nosotros, y Diego Sáez Trumper desde Barcelona también. Claro, nosotros nos fijamos en los grandes países, ¿no? En los más relevantes en la hegemonía internacional, pero fíjate que en Bolivia, por ejemplo, las elecciones que estaban citadas para el 6 de septiembre, está desatado el coronavirus, y aquí es donde entramos un poco ¿no? en la comidilla política, digamos. O sea, al parecer le conviene al gobierno, porque efectivamente tiene un problema de legitimidad enorme. Yo no sé si alguien se recuerda cómo se llama la presidenta de Bolivia a esta altura, ¿no? Pero Yanine dice que lo que están pensando seriamente es en aplazar las elecciones. Si aplazan las elecciones, básicamente lo que se produce ahí es un desgaste mucho mayor todavía de la legitimidad de ese gobierno, y la movilización social allí es especialmente complicada, digamos, ¿no? La que se puede dar en medio de una situación de crecimiento, como decíamos, de los contagios, etcétera. Entonces, la pandemia aporta además a la política con esta situación en que es más fácil incluso restringir las libertades, digamos, restringir la democracia por la vía de no solamente el contagio puro y duro, sino que además esto de postergar las elecciones, de hacer algo parecido en el caso de Ecuador, ¿no? De la discusión de cómo están restringiendo al máximo la posibilidad de que vuelva el sector político que representó en su momento el propio Correa, ¿no? O sea, esas cuestiones están pasando en el mundo. Tú partiste hablando, Andrés, de Hong Kong. O sea, vamos a Diego. Diego, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, ayer veía las denuncias que hacía Correa de cómo lo sacaban por secretaría. En buenas cuentas habían hecho una jugada bastante, una triquiñuela ahí. Pero yo quería hacer un punto con respecto a la diferencia que hay entre un Putin y un Bolsonaro, por ejemplo. Putin, por ejemplo, o inclusive el mismo Orbán, son gobiernos que han logrado instalarse, a que han entrado, pero todos ellos han entrado con un cierto entramado previo, digamos. Ahí había una construcción de partido, que podía no llamarse partido. En el caso de Putin era directamente la KGB, pero eran grupos organizados de gente, versus el modelo más Steve Bannon, digamos, que es el que tiene a su niño símbolo en Donald Trump, pero que, bueno, Bolsonaro también es hijo de lo mismo, digamos, que son estas campañas que crecen fundamentalmente a través de los medios de comunicación por internet, claro, de las redes sociales, y que apuntan a otra cosa que es y que tenía que ver con algo que mencionaba Andrés, que apuntan siempre a tener un enemigo. Esto no es una cosa nueva, o sea, inventar un enemigo para unirse, pero pareciera siempre muy de corto plazo, ¿no? O sea, lo de Bolsonaro es como que tienen que inventar una jugada para el próximo mes, pero no da mucho la impresión de que estuvieran pensando mucho en el largo plazo. Por supuesto que entre medio te meten cosas que son estructurales, como la privatización de la hidroeléctrica en Iguazú. Ahora estaban tratando de pasar una ley para hacer una ley de aguas parecida a la que tiene Chile. Con las dimensiones que tiene Brasil, eso tiene un componente geopolítico así brutal, pero Bolsonaro no logra firmarse tanto, y el mismo Trump está a puertas de perder, digamos. O sea, Bolsonaro tuvo, si entiendo bien, y estamos hablando de las mismas encuestas, Bolsonaro tuvo un repunte en el noreste, que era donde había perdido porque era donde era muy fuerte el PT, el Partido de los Trabajadores, básicamente por los planes sociales que también se le criticaron muchísimo, y que Bolsonaro había anunciado que iba a eliminar, digamos, lo que se llama la Bolsa Familia en Brasil. Entonces, una de las críticas era que el PT repartía plata en el Nordeste, con, digamos, este típico discurso que hay en muchos países, esa gente del Nordeste que no hace nada, el PT compra sus votos, digamos, genera clientelismo, y a través y Bolsonaro los usó como ejemplo de las cosas que había que quitar. Y la subida de Bolsonaro tiene que ver con el coronabono, que le dio, no me acuerdo, el equivalente a un sueldo mínimo, si no me equivoco, repartió allá, y eso le granjeó algo de popularidad, porque, bueno, la gente que parecía que tenía una cierta adscripción ideológica al PT, en realidad tenía miedo de perder su condición clientelar, y cuando aparece Bolsonaro repartiendo cheques, los reparte. Pero en general la situación de Bolsonaro es bastante... hay una sensación completa de desgobierno, o sea, hay mucho miedo por lo que esto pueda causar. Inclusive veía que Lula había alertado inclusive
de aires de guerra en Latinoamérica, que Bolsonaro podía salir con alguna solución militar para generar cohesión nuevamente hacia adentro. Pero el sistema político brasileño está, o sea, el gobierno está sin ministro de salud hace no me acuerdo cuánto tiempo. Uno se fue, al otro lo echaron, ahora hay como un interino que es un militar que sabe bastante poco de salud. Y en general, más de la mitad del Congreso está con acusaciones de corrupción desde antes que asumiera Bolsonaro, pero es más, lo que da miedo ahí es más la incapacidad, más que el programa, el proyecto político que está detrás. Entonces, y a Trump le está pasando algo parecido. Trump había logrado de alguna forma mantener la economía norteamericana funcionando, había llegado a un nivel de desempleo bastante bajo, creo que cifras históricas de bajo nivel de desempleo, pero viene el coronavirus, por supuesto que es una situación especial, pero se le desarma todo en meses, y en este momento Estados Unidos está casi tocando niveles históricos por el otro lado, digamos, por la cantidad de gente desempleada que hay. Entonces, esto no es un misterio, estas cosas que crecen muy rápido, como fue lo de Bolsonaro, como fue lo de Trump, que crecen, se desvanecen también o hacen agua más rápido. Entonces, yo creo que es fundamental ver qué es lo que va a pasar con las elecciones de Estados Unidos, que en estos momentos pareciera que Biden, sin hablar nada, de hecho, mientras menos hable mejor, las tiene ganadas. Pero si llega a ganar si llega a ganar Bolsonaro nuevamente, entonces eso sería realmente la confirmación de ese modelo. Si no, pareciera que perdería un Bolsonaro, que perdería un Trump en el corto plazo. Y eso no quita que la herramienta está. Esta forma de hacer política no se va a ir porque Trump o Bolsonaro pierdan. Probablemente va a volver refaccionada y puede volver, no tiene ni siquiera por qué volver con un discurso ultraderecha, puede volver de muchas formas distintas, ¿no? Puede ir con componentes más nacionalistas de guerra, que ninguno de ellos lo ha explotado demasiado, puede venir disfrazado de muchas maneras, pero por lo menos esta versión tendría una derrota simbólica muy importante en las elecciones de Estados Unidos. En cambio, el método Putin, ese que tiene todos estos cambios institucionales que mencionaba Andrés, y que intentan copiar otros y que juegan, digamos, hay gente que está haciendo mucho más política. Putin, uno podría estar en acuerdo, en desacuerdo con lo que hace Putin, pero de que cada vez que Putin habla es un estratega, digamos. Sí. Un estratega que probablemente y probadamente de izquierda no es, pero tienen otra visión. Con Trump pareciera que es casi una cosa de, bueno, tal como se construyó su popularidad, una cosa de retweets, de popularidad del momento, de cómo digo una cosa para ganar la discusión de la semana, digamos, para ganar las batallas, pero no para ganar la guerra. Entonces, sí, bueno, quería como marcar ese punto. Y en Latinoamérica lo que está pasando, bueno, yo quería sumar a lo que tú decías de Bolivia y de Ecuador, Víctor. No sé si vieron un video que anda circulando de un cartel de Jalisco, que presentaba sus tanques y presentaba su nuevo ejército, se llama Ejército de Nueva Generación de Jalisco, a un nivel ya de violencia, más que de violencia, de preparación militar, que cuando uno ve parece que fuera el ejército mexicano. De hecho están con banderas y todo. Yo cuando lo vi pensé que era un video falso del ejército mexicano que estaba siendo usado por este grupo narco para hacer publicidad, y hay gente que ha puesto en duda la veracidad del video, pero ha aparecido en varios medios como real. Y ese es el otro componente, que cuando existen estos descalabros institucionales, que fue lo que pasó un poco en México, cuando el PRI se desarma sin aceptar que ya no podía gobernar el país, y sobre todo cuando llega Fox y llega el PAN, es cuando crece tanto el narcotráfico. Entonces, y el narcotráfico es por ponerle un nombre, pero en realidad es el crimen organizado, es un estado paralelo con niveles de violencia brutales, que se instala y que va rellenando todos esos espacios del poder. Y eso en Brasil ha existido hace mucho tiempo, no sé, inclusive si alguien vio la película Ciudad de Dios, ahí se explica un poquito. Hay otra película que lo explica desde parte del Estado, que es Tropa de Élite, la versión 2, que van explicando un poco cómo se... Claro. En buenas cuentas, estos vacíos del Estado se llenan con violencia y con otra institución, que es en este caso el crimen organizado, que llena esos espacios. Claro, yo me refería precisamente a que de alguna manera este momento de la pandemia también ha permitido que esas estrategias tomen otra dimensión incluso, ¿no?
y todo esto está en una misma licuadora. Entonces, tú mencionabas el tema de las redes al principio también, Diego, y en Brasil yo lo que estaba viendo también era de cómo se está analizando el rol que está cumpliendo la red. Y es evidente que en Brasil, a propósito de lo que tú planteas, o sea, Bolsonaro no es Putin, ¿no? O sea, hay un abismo, digamos. Y eso tiene que ver no solamente con estilo, sino que también con matrices políticas. Y la matriz Bannon, digamos, la matriz que, estas regularidades que nosotros buscamos en todo lo que conversamos siempre, es algo que está presente y que ha estado presente en los últimos años, cada minuto y cada día, ¿no? Y está operando y está concentrando poder, disputando poder y está ganando o perdiendo, digamos, ¿no? Y eso va a seguir sucediendo en los próximos meses y de aquí al 2022 en que va a haber elecciones en varios países a la vez. En el caso de Brasil, hay un estudio que refleja esto de los grupos de WhatsApp, digamos, que se están utilizando a nivel político, y de cómo en el caso de Bolsonaro están la comparación que hacen en The Intercept, en el blog este de noticias internacionales sobre Brasil, es que sería algo así como que mientras el bolsonarismo ataca con infantería y ataca con bombardeo desde el aire, todo lo demás, desde la oposición se tiran fuegos de artificio como para decir que estás vivo, ¿no? Y ese sería el símil de lo que sucede en la red. En la red, en estos grupos de WhatsApp, digamos, que están bombardeando a cada segundo con miles de mensajes a el bolsonarismo, ¿no? O por lo menos a un votante tipo que permitiría la continuidad del modelo, digamos, ¿no? Y que podría después terminar votando por otro candidato, pero manteniendo cierta legitimidad del líder populista de neofascista, digamos, ¿no? Entonces, esas formas de hacer política son continuidades que uno podría buscar en todo lo que hemos ido conversando en estos meses y ver cómo se han ido asentando y aprovechan cada escenario. Y el escenario de la pandemia, de nuevo, aparece como un escenario en el que todos tienen algún modelito que probar o estrategia o nueva tecnología que probar para ver hasta dónde da esto de el control, el manejo, la subordinación del votante, digamos, de la población. Andrés. Un poco haciendo eco de lo que dice Diego, claramente Putin, digamos, está en otra escala, porque además hay que tener en cuenta que Putin responde a otro modelo, digamos, y tiene otra historia que es, digamos, historia política en el sentido. Hay que recordar que Putin se instala en el poder gracias a una suerte de primer gran truco, casi hablando como truco a nivel juego de cartas, del engaño, digamos, en el sentido de que cuando Boris Yeltsin empieza a fallar políticamente, desde todo punto de vista, incluso físicamente estaba bien fallado el hombre, el alcohol lo tenía mal, la troika, la cúpula política rusa, busca instalar a alguien que fuera fácilmente manipulable, o sea, alguien que fuera instrumental y que en el fondo gobernara para quienes en realidad estaban gobernando, que era esta cúpula política que era un resabio de los altos poderes políticos y militares de la Unión Soviética, finalmente. Y eligen a Putin porque era un tipo que venía desde la KGB, que tenía digamos, un grado de popularidad adquirido como alcalde de San Petersburgo, si no me equivoco. No estoy seguro ahora si había sido alcalde de San Petersburgo o de Moscú, pero ahí había, digamos, ganado su credencial política, pero estaba ligado a los antiguos poderes a través de su pasado en la KGB, y era un tipo relativamente joven, entonces era bien marketeable, digamos, sobre todo en un escenario donde el ejercicio, digamos, de esta democracia al estilo occidental era algo totalmente nuevo en Rusia. Se instala Putin, y Putin hace una especie de rebelión en silencio en contra de los poderes que lo llevan al poder, digamos, y lo que hace Putin es, en el fondo, aliarse estratégicamente con los grandes oligarcas que empiezan a surgir desde las privatizaciones. Hay que recordar que Rusia es un país que es tremendamente rico en recursos naturales, minerales, hidrocarburos, en general combustibles, el gas. Todo el gas de Europa básicamente viene desde Rusia.
Y todos esos recursos que fueron privatizados en una situación tremendamente turbia después del colapso de la Unión Soviética, van a dar a manos de gente que había estado ligada a los poderes, digamos, fácticos de la antigua Unión Soviética, ex generales, hijos de grandes familias que tenían influencia política, etc. Y lo que hace Putin es aliarse estratégicamente con esta gente y decirle, ok, ustedes me van a respaldar económicamente y yo voy a garantizar que ustedes no pierdan su posición social y económica. Y eso es lo que le da su gran respaldo a Putin. O sea, en el fondo, el gran modelo de Putin como actor político es tener una relación simbiótica, inquebrantable con la oligarquía. Es ser al mismo tiempo el soporte, pero al mismo tiempo el comandante de la oligarquía. Y uno lo ve en Rusia, o sea, si un oligarca cae en desgracia de Putin, el tipo deja de existir. Y los tipos normalmente cuando un oligarca ruso cae en desgracia con Putin, su única opción es huir a Estados Unidos y básicamente solicitar una especie de asilo político no declarado, porque el poder económico que le da el sustento a Putin, al mismo tiempo le da todo el poder a Putin. Y eso es una situación que se da muy poco. Yo creo que el único que tiene un modelo comparable quizá es Xi Jinping en China, pero que además, digamos, Xi Jinping tiene la ventaja de que es un sistema de partido único, donde él básicamente logró escalar digamos, controlar todo el poder y todas las influencias y hacerse cargo de todos los hilos. Y en ese sentido no hay un modelo muy parecido al de Putin, digamos, al menos no a tal nivel, de tener un control donde Putin realmente él decide el futuro económico del país, digamos, más allá de que esté él o no en el poder. Y ese es el gran peligro, digamos, que Putin tiene de alguna manera un poder de rehén sobre la economía rusa, donde él puede decir, ok, si ustedes me sacan del poder, yo hago colapsar la economía. Y es una amenaza que es muy, muy cierta, digamos. No es una amenaza vaga. Y en ese sentido él se diferencia mucho de este modelo que Diego describe como el modelo Bannon, que es muy bien descrito, digamos, que tiene que ver con que la base del poder de la gente Bannon es un poder que se sustenta en el apoyo popular. Es un poder inmediato, digamos, explosivo, que puede surgir inesperadamente, como en el caso de Bolsonaro o de Trump, que se construye en meses, no en años, pero que al mismo tiempo es muy volátil, digamos, lo instala en el poder, pero al mismo tiempo hace que esa gente de poder, ese Trump, ese Bolsonaro, ese Duterte, por ejemplo, al mismo tiempo estén muy supeditados a cambios de corazón, digamos, en el votante, que no es un votante fiel. Entonces, la gran misión del Trump, la gran misión del Bolsonaro, la gran misión de la gente Bannon es fidelizar a su electorado. Tiene unos cuantos años, que es normalmente este primer periodo, para lograr una fidelización de ese electorado. Y hay un ejemplo, al menos un ejemplo que yo sepa, donde eso relativamente funcionó y genera un caos de ahí para adelante que es horrible para la estabilidad democrática. Y que es el caso y que paradójicamente es muy anterior al de Bannon, al ascenso de Bannon como un agente de manipulación política, y es el caso de Tailandia. En Tailandia, históricamente, el poder político se daba desde los centros urbanos, que eran muy ligados a la política más conservadora, muy ligada a la monarquía y muy ligada a las Fuerzas Armadas, y que generalmente era el gran votante urbano. Y eso repercutía, digamos, en que la mayoría de las políticas generalmente estaban centradas en el beneficio de las poblaciones urbanas, de clase media, etcétera, y todo el mundo rural estaba, digamos, a trasmano, económica y políticamente. Surge un magnate de las comunicaciones que era Thaksin Shinawatra, y este tipo ve en eso un potencial político no aprovechado y empieza a generar toda su campaña política en torno a apelar a lo que pudiese, digamos, satisfacer las necesidades no satisfechas políticas y económicas de este gran mundo rural. Y genera un movimiento político tremendo, que después termina siendo, digamos, conocido como los camisas rojas, y logra llegar al poder
el tipo se instala en el poder, obviamente, viniendo, digamos, desde un trasfondo económico, él era un empresario, empieza a abusar el poder político para fines propios, digamos, hay una serie de casos de corrupción económica, de robos fiscales, etcétera, pero al mismo tiempo él nunca pierde de vista constantemente, digamos, legislar para satisfacer a su electorado. Entonces él va fidelizando a través de estas mismas prácticas un poco clientelistas, como decía un poco Víctor y Diego en torno al caso brasileño, empieza a fidelizar constantemente a su electorado fuerte, y una vez que lo atacan políticamente y falla, después lo atacan económicamente, digamos, lo someten a juicio por corrupción, el tipo está en juicio de corrupción y huye del país. Actualmente sigue en Dubái, si no me equivoco, exiliado, autoexiliado, digamos, porque él sabe que volviendo a Tailandia está el juicio pendiente, pero en esta suerte de golpe suave que se le hace a través del Poder Judicial, digamos, y que, digamos, estaba justificado, el tipo era un corrupto. No es que se hayan inventado que el tipo era corrupto para sacarlo, aprovecharon que el tipo era corrupto para sacarlo, pero claramente, digamos, en una movida que tenía fines políticos y no judiciales, digamos. Pero la fidelización que hace él de ese electorado es tan efectiva en el largo plazo que una vez que lo sacan a él del poder y se vuelve a llamar elecciones, gana su hermana. O sea, es a tal nivel la fidelización que ni siquiera existe la necesidad, digamos, de enmascarar una suerte de continuidad dinástica en que sale la hermana como primera ministra y no hay nada que podían hacer, digamos. La hermana estaba totalmente blindada en el gran apoyo que tenían los camisas amarillas, los camisas rojas sobre el partido, y finalmente tienen que recurrir a un golpe de Estado propiamente tal, digamos, un golpe de Estado particularmente poco violento, pero golpe de Estado al fin y al cabo, y logran sacarla, y desde ese entonces Tailandia ha estado bajo una dictadura militar bastante calmada, entre comillas, pero una dictadura militar al fin y al cabo. Y hasta el día de hoy el enfrentamiento entre los camisas rojas, digamos que son estos apoyos a Thaksin, y los camisas amarillas, que son este gran apoyo pro-monárquico, pro-conservador, mantiene totalmente al filo de la inestabilidad a Tailandia. Entonces, el modelo Bannon, de alguna manera, apunta, o el siguiente paso en el modelo Bannon sería lograr una fidelización suficientemente fuerte en su electorado para que esa fidelización se mantenga aún que el líder carismático ya no esté en el poder, digamos. Y ese el ejemplo que se me ocurre que puede ilustrar eso es el ejemplo tailandés. Mira qué interesante, Andrés. Bueno, démosle continuidad a esta conversación la próxima semana, idealmente, a ver cómo está la agenda de Diego también allí para que nos acompañe y ver si podemos entrar en otros temas. La cuestión económica hoy la esbozamos nomás, pero tiene que ver con esto también. Y lo otro que a propósito de los acuerdos a los que se está llegando en la Unión Europea, ¿no? Están definiendo ya montos y todo ello. El plan está elaborándose, el plan post-pandemia, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad todos saben un poco esto de que no hay post-pandemia en este mundo. De todos modos, llama la atención de cómo se están negociando las condiciones para la etapa de recuperación, si es que se puede llamar de recuperación nuevamente, digamos, o sea, relativizando prácticamente todas estas alturas. Pero es relevante toda esa discusión que se está dando en Europa porque quizás es la única región en el mundo que la está dando con cifras ya. Hoy está firmando acuerdos y todo ello, entregando concesiones. No ha sido muy fácil. Hay economías que han pujado desde lugares totalmente distintos, lo cual acrecienta la crisis interna, pero bueno, al final están negociando, digamos, ¿no? Cosa que no sucede en otros lugares. Y lo nuestro que tiene su propio calvario, ¿no? Que va a seguir siendo bien relevante en el peso de estas estrategias y de estos modelos de legitimación que mencionaba Andrés. Diego, te dejo un minuto para despedirnos y agradecerles como siempre. Sí, no, bueno, que quedan siempre quedan muchos temas abiertos.
solo quería hacer una frase muy corta respecto al poder que tiene lo que en Chile algunos le llaman el peso de la noche, pero las culturas políticas de cada país. Cuando alguien que llega, Putin, era un tipo que probablemente por estar en la KGB y por el grupo que pertenecía, entiende esa cultura política y puede hacer algo. Lo que sucede en Argentina con este peronismo que parece no morir nunca, también tiene que ver porque ellos mismos son la política en Argentina, ¿no? En cambio, estos inventos más publicitarios tipo Bolsonaro o Trump generan una oportunidad, pero sí, y de hecho Bolsonaro respondió a una alianza de sectores concretos, los campesinos, digamos los terratenientes, los evangélicos, y luego eso se le desarma porque se cree más el tweet que esa alianza, digamos, o sea, no apuesta tanto a su alianza real, sino que se compran más su cuento. Entonces, creo que ahí es una cosa bien interesante porque al final los cambios de fondo se producen cuando esa cultura política es la que se ve afectada, cuando se cambia y ya sea para, no sé, yo creo que el caso de Fujimori también es bien interesante analizarlo de cómo también rompe digamos, también es una aventura con final distinto, pero que también cambia las relaciones de poder, así que bueno, tendría mucho para decir de eso, pero lo podemos seguir hablando la próxima semana. Agradezco de nuevo muchísimo la invitación, le mando saludos a todo el mundo en Valdivia y nos vemos la próxima semana. Un gusto verte, Diego, agradecerte también a Andrés. Quiero mencionar nomás los contactos que a través del chat nos hacen llegar. Saludos a quienes se conectaron, a Carla Admanfechi, a Doris Riquelme, a Marcela Muñoz desde Lisboa, que nos comenta que a propósito de los calores de allá, de la península, caluroso todo, dice, pero bien, poco turismo, terrazas más grandes, se intenta frenar las fiestas clandestinas. Bueno, imagínense a lo que vamos. También saludar, a ver quién más está, a Pedro Mella, a Carla Mancilla, a Antonio Martel, que se unió allí, a Elías Navarro, un abrazo, a Javier Chávez, también un abrazo a Javier. Crónica Austral, un medio también que se unió, también saludos para ellos. Un gusto, nos reencontraremos. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Más comunicación.